¿Cómo ha avanzado la data dentro del sector asegurador? ¿Y cómo impacta para atender mejor a los clientes? El día de hoy nos lo va a contar Ramón Sánchez Baitón. Él es el director general y el fundador de Gain Dynamics. Yo soy Rafael Rebollar y esto es Seguros en Imagen. Ramón Sánchez Baitón, CEO de Gain Dynamics, es licenciado en Marketing por el ESIC, con 2 posgrados de IES, la Universidad de Navarra, y la NTU, Nottingham Trent University. Él ha desarrollado toda su carrera dentro del ámbito del análisis y conocimiento del cliente, realizando un interesante viaje profesional que comienza en cliente final, empresas de servicios de marketing, consultoría y finalmente como emprendedor, siendo uno de los fundadores de Gain Dynamics en 2010 en España y México, lo que le ha permitido desarrollar proyectos dentro de las principales empresas del ámbito en Europa y Latinoamérica. Él es coautor del libro Geomarketing, Cómo vender y fidelizar más, profesor invitado de la UCM ESIC, Universidad Oberta de Cataluña, Universidad Europea y Universidad de Logroño. Director del máster sobre Data Science en MSMK, Madrid School of Marketing, y habitual conferencista en foros profesionales y escuelas de negocios como el ITAM o el EGADE. Y me da muchísimo gusto que el día de hoy, Ramón, estés con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Encantado. Siempre que vienes a México te abres un espacio para vernos y charlar un poco cómo van las cosas en el medio, ¿no? Eso es, me da mucho gusto siempre, sí. Además, tú eres muy inquieto, sabes, siempre son unas charlas muy interesantes, ¿no? Qué bueno, Ramón. Oye, Ramón, empieza a contarnos un poco del nacimiento de Gain Dynamics. Yo creo que es un área que ahorita está muy en boga, hay mucho que hacer, pero bueno, tú ya tienes unos cuantos años en este tema. ¿Cómo fue que desde hace tantos años tú ya estabas viendo por dónde iban esas tendencias? Pues mira, curiosamente yo, como has comentado antes, estudié marketing, pero lo que me atrajo siempre era la parte de analítica, clientes, esa parte más de lo que había detrás del cliente. Y empecé en seguros, empecé en Zurich Vida. Y ahí me daba cuenta que la pregunta más incómoda que se podía hacer es quiénes son nuestros clientes, ¿no? Ahí tuve la oportunidad de que le propuse a mi jefa entonces, que ahora la acaban de premiar con el 8M, una gran profesional, Esther Ruiz, me dio la oportunidad de crear la primera base de datos, que yo creo que ese clientes ya, digamos, nació por lo que fue mi profesión y ese sentido de, oye, cómo identificar necesidades y potencialidades de clientes. Después, tras pasar por varias empresas de data... ¿En esa época qué año era más o menos? El año de la Tana, quiero decir, en el siglo XX estoy a ser como el año 92 aproximadamente. Okay. Y después pues fui recorriendo diferentes puestos en diferentes compañías, ¿no? Empresas de investigación, de information services, empresas de consultoría, y al final lo que veía es que había diferentes ópticas del cliente, pero no había un solo proveedor que englobase todo lo que era el conocimiento del cliente desde un planteamiento holístico, ¿no? Y entonces decidimos en ese momento crear Gain Dynamics. Lo creamos en España, que es donde estábamos, y al mismo tiempo siempre con la planificación después de hacer México, que en México abrimos unos 8 meses después, ¿no? México estuvo desde el principio en la idea del proyecto, ¿no? Oye, y entonces, digo, una empresa de esta, de pronto, a mí se me ocurre que puede ser de perfil de matemáticos o de marqueteros o de desarrolladores de tecnología. Me imagino que tienen un poco de todo en esa parte, ¿no? Efectivamente, yo soy un poco el bicho raro, pero lo que tenemos es mucho matemático, ingeniero informático, tenemos gente que viene de la investigación, sociólogos, politólogos y luego mucho tecnología. Un poco al final, la materia prima es el data y las herramientas que utilizamos son la investigación, que nos permite cualificar, la parte analítica, entender, identificar segmentos, proyectar valor, etcétera, y luego hoy en día, vital, como has comentado, la tecnología, ¿no? Que te permite identificar con el CRM, identificar con el momento de vida del cliente, poder interactuar con él y generar todo ese diálogo que hoy en día en la relación con el cliente es esencial, ¿no? Ok, entonces el foco del nacimiento de Gain es quiero estudiar a los clientes, quiero entender a los clientes, entenderlos, ¿no? Quiero entender a los clientes para poderme adaptar y crear una relación, digamos, fructífera y a mí me gusta decir mutuamente rentable, ¿no? El cliente porque está contento, ¿no? Se le da un buen servicio, le das lo que necesita, y la empresa porque al final lo fideliza y obtiene un buen margen con él, ¿no? Ok. Mira, las empresas aseguradoras siempre son empresas de data, ¿no? Sí, eso es cierto. Desde el principio siempre
tienes que saber cómo te llamas, dónde vives, tu edad, a lo mejor tu estado de salud, en fin. Y yo creo que la evolución de toda esa data, digo, hace muchos años cuando empezaba todo esto, pues no se explotaba, ¿no? Ahí estaba. Pero ¿qué te fuiste encontrando ahí en el camino? Pues es muy gracioso lo que estás comentando, porque efectivamente yo cuando preguntaba de data teníamos en una empresa de vida, ¿no? En estos inicios teníamos pues los resultados del informe médico, teníamos su dirección, teníamos sus ingresos, pero no teníamos su perfil, no teníamos identificado en qué segmentos estábamos llegando, no teníamos identificado las necesidades o por qué nos escogían o en qué ciclo vital. Y efectivamente yo creo que el perfil de las aseguradoras y la vocación por el data, es claro, está en su ADN del negocio, pero es desde hace relativamente poco cuando las empresas se han empezado a preocupar por conocer el cliente desde un punto de vista más de relación, de marketing, de necesidades, ¿no? Ajá. Y entonces, bueno, aquí se empieza, me imagino, por armar el Data Mart, ¿no? Que en su momento a mí me tocó vivirlo también desde dentro de una aseguradora, pero dices, oye, a ver, hay mucha información, lo primero es que hay que tener un casillero para ordenarla, y luego enriquecerla y luego explotarla, ¿no? No sé si este es más o menos Es desde lo has clavado, ¿no? Es decir, lo primero es tener claro la información que tienes, tenerla con calidad, tener ese Data Mart de clientes y luego es enriquecerla porque es lo que te permite relacionarlo. Hay un caso que me gusta mucho contar, que es uno de los primeros proyectos que hicimos aquí en México, fue con Monte Nacional Monte de Piedad, que además luego lo han publicado y entonces quiero decir, lo puedo contar sin ser indiscreto, ¿no? Y entonces hay una empresa que tenía 250 años, es decir, era más antigua que la República de México. La pregunta que se hacía en ese momento el consejo es, oye, ¿quiénes son nuestros clientes, no? Pues hay quien decía, oye, pues tú vas a Montepíos, pues no, pues es que nuestros clientes serán pobres. Cuando analizamos y enriquecimos la base de datos, encontramos que había más gente en la pirámide por encima que por debajo, y al final identificamos 6 segmentos, voy muy rápido. El primero era gente bancarizada, pero que se había dado cuenta que los tipos de intereses a 3 meses eran menos que la tarjeta. Otro eran los hijos de estos que necesitaban el dinero para irse de despedida a Las Vegas. Estos eran los menos rentables porque dejaban el iPhone, se devaluaba y no lo recuperaban. Y luego, por ejemplo, hay otro segmento muy interesante de mujeres en las periferias de las grandes ciudades con familias que eran buenísimas pagadoras, pero el problema es que no tenían, ¿no? Entonces Monte de Piedad con eso cambió radicalmente dónde abrir oficinas y empezaron a abrir en grandes superficies. Se dieron cuenta que los sistemas de fraude eran diferentes para cada módulo. También la comunicación lo podía igual. Entonces, digamos, de alguna manera, conocer al cliente les permitió cambiar y transformar la empresa. Uno de los proyectos más bonitos que hemos hecho también por la finalidad social de Monte de Piedad, ¿no? Pero ahora un pinche español como yo puede contar en 3 minutos cómo eran los clientes de Monte de Piedad en ese momento, ¿no? Que en 250 años no habían podido. Oye, vamos a hacer un pequeño corte. ¿Sí? Ahora que regresemos, vamos a hablar un poquito ya más de la actualidad, lo que estás haciendo actualmente como proyecto, ¿sí? Perfecto. Después del corte, por favor. Bueno, en este segundo bloque, Ramón, cuéntanos un poco qué está pidiendo el sector asegurador de proyectos alrededor de la data. ¿En qué estás trabajando? Bueno, ahora mismo el sector está en un momento de colapso casi, de cambio, de contraste enorme, ¿no? Han cambiado muchas cosas. Ha cambiado lo primero la forma de comunicarnos con el cliente, ¿no? Todo lo que es la pandemia ha hecho que ahora la relación con el cliente, la relación digital, la relación directa, pues es mucho más importante, ¿no? Luego el mercado, la forma de comunicarnos a través de los agentes únicamente, pues eso está cambiando. Y eso además al mismo tiempo nos da mucha más data y mucha más información. 2, ha cambiado el papel del comercial, que ya no solamente es alguien que tiene la relación, sino que tiene que ser cada vez más asesor, tiene que ser cada vez más experto para saber aconsejar a estas personas, ¿no? Estas necesidades. 3, ha cambiado la comunicación, es decir, los medios de comunicación y cómo te comunicas con el cliente, además de la red, pues la comunicación, no solamente los medios generales y los medios, redes sociales, influencers, se ha hecho mucho más complejo y de nuevo necesitamos entender qué comunicar, dónde, cuándo y cómo, ¿no? Desaparecen un único canal, es decir, cada vez va a haber menos aseguradoras que sean solo directas o solo agenciales o a través de broker o que sean
o solamente banca seguros, es decir, cada vez la compañía, las aseguradoras tienen que ser más multicanal y, por otro lado, la relación con el broker cambia, tiene que ser una relación más de aliado, ¿no? Tradicionalmente el broker no le gusta compartir los datos con la aseguradora porque piensa que se los puede robar, que son suyos, es como su patrimonio, pero hoy en día yo creo que se está empezando a dar cuenta de que necesitan toda esta inteligencia, que tienen que ser aliados en cómo desarrollar y generar esas relaciones con el cliente, ¿no? Entonces, al final, esa data nos permite conocer al cliente, identificar oportunidades, identificar gemelos, investigar qué necesita y poderlo proyectar y aplicarlo a los momentos con el cliente, ¿no? Que cada vez además son más fáciles, pues con la apps, que puedes tener un momento de siniestro para preguntar cualquier cosa, etcétera. Y por último, no solamente es cómo me comunico con los clientes, sino que hoy en día casi cada cosa que haces con el móvil, cada compra, tiene un riesgo. Entonces, la oportunidad para identificar nuevos productos, servicios para las aseguradoras, pues también es enorme, ¿no? Probablemente nunca tanto se han necesitado los seguros y han sido tan esenciales como ahora, ¿no? Entonces, en un proyecto normal de una aseguradora, como decíamos hace rato, recopilas la data existente, la ordenas, la enriqueces y con base en eso sacas diferentes tipos de proyecto de atención al cliente. Con diferentes objetivos, que pueden ser objetivos de captación, pueden ser objetivos de lanzamiento de un nuevo producto o servicio, pueden ser necesidades de venta cruzada, pueden ser necesidades de upselling, pueden ser también de investigación y análisis de la competencia, ¿no? Analizando cuál es el benchmarking de la competencia, con qué garantías, pólizas, etcétera, y luego identificando cómo automatizar todo el proceso de comunicación en el cliente, ¿no? Es decir, al final no es lo mismo que yo me pueda comunicar cualquier cosa, pues como hacíamos antiguamente, ¿no? Los 20 días antes del vencimiento de la póliza, a que ahora, pues en el momento del siniestro, cuando hay una noticia, etcétera, podemos mandar una comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, la tecnología nos permite encontrar las oportunidades para el lanzamiento de esos mensajes, ¿no? Ok, y además yo creo que hoy en día la generación de los segmentos, de los clientes, ya no nada más tienen que ver con temas más demográficos, ¿no? Sino, no sé si también ya estés explotando temas de aficiones, de estilos de vida, de gustos. Creo que ahí hay mucha información. Al final, esa visión holística del cliente es fundamental, ¿no? Una de las cosas que hay siempre en cualquier proyecto que hacemos es que tenemos en cuenta el lugar donde vive la persona, porque al final, donde tú vives, pues probablemente identifica tus hobbies, tus aficiones, tu estilo de vida, si tienes familia, ¿no? Entonces, ese nexo de, digamos, tu género, edad y la ubicación, con dónde estás, unido con toda esta información, pues te ayuda a poder identificar estas cosas, ¿no? A través de canales te comunicas cuáles son tus hobbies, aficiones, cuáles son tus intereses, cuáles son tus inquietudes, en qué momento vital estás, porque es diferente, quiero decir, nunca pensarás un seguro de vida hasta que eres padre, ¿no? Nunca pensarás en ahorrar, etcétera, ¿no? Entonces, tener en cuenta todo este contexto es lo que nos ayuda a poder generar esta relación con el cliente, ¿no? Creo que el contexto, el análisis de cliente es esencial. Entonces, desde el punto de vista comercial, para el tema de venta cruzada, quizás tú ya sacas conclusiones de qué edad tiene, pero dónde vive, no sé, si tiene hijos, y con base en eso, la probabilidad de que sea propenso a comprar X otro seguro. Y a través de qué canal, o en qué momento, o incluso con qué tipo de compañías es más probable que trabaje, y entonces a la hora de ver qué argumento utilizo, con quién estoy compitiendo, ¿no? Y a las aseguradoras tú les ayudas a hacer el análisis y la implementación de esos proyectos también. Efectivamente, hacemos la parte de enriquecimiento, todo lo que es la analítica, entender esos segmentos. Si hay un país complejo y diverso es México precisamente, y luego ayudamos a integrar eso en su CRM, en sus sistemas de comunicación, etcétera, para que lo pueda, digamos, hacer efectivo, ¿no? Hoy en día, digamos que la analítica y la tecnología tienen que estar integrada para que todo esté automatizado y se pueda hacer de una manera ágil, casi en tiempo real, ¿no? Según se van dando las circunstancias, ¿no? Pues ahora mismo pues estamos viendo la importancia del WhatsApp, ¿no? A la hora de entender un siniestro, entonces poder establecer diferentes
criterios, prioridades, etcétera, para saber qué tipo de protocolos utilizas, a qué le das más importancia, etcétera, pues todo este tipo de cosas es fundamental, ¿no? Ya. Y me imagino que también el equilibrio entre la parte de robótica y humana es Eso es importante. fundamental, ¿no? Yo creo que todo el tema de automatización mejora, agiliza, pero llega un momento que hay que ser capaz de discriminar cuando ya no tiene que ser un humano y tiene que ser una persona la que te solucione ese problema, ¿no? Es decir, yo creo que ese mix entre tecnología, prioridad, no tratar a todos los clientes iguales, saber cuándo me está llamando alguien que es un VIP o no lo es y qué tipo de protocolo le hago y poder saber hasta qué punto le contesto o simplemente, oye, cuando identifico dentro del mensaje me está diciendo que esta persona no puede estar contento, creo una alarma para que ya o se le llame o en ese momento la atienda una persona o cualquier cosa, ¿no? Muy bien. Ese mix es esencial, ¿no? Bueno, Ramón, se nos está acabando el tiempo de este bloque. Nada más quería introducir para el siguiente. A ver si nos puedes contar si también estás haciendo algún proyecto, no para una aseguradora, sino a nivel sectorial que le pueda interesar a varias y después pues meternos un poco a tu visión, ¿no? De cómo ves el futuro y las oportunidades, ¿sí? De acuerdo. ¿Sí? Después del corte. Bueno, en este tercer bloque, Ramón, nos ibas a contar un poco sobre algunos estudios o proyectos que tengas a nivel sector, no para una aseguradora en particular. De hecho, tienes un evento en estos días también de banca, seguros. A ver, cuéntanos un poquito alrededor de eso. Sí, muy interesante. Mira, en el 2013, una de las cosas que veíamos que era una problemática muy grande en las aseguradoras era todo el tema de los abandonos, ¿no? Y el enorme coste que esto producía para el sector. Al final, yo tiendo a bajar el precio al cliente nuevo, el mercado de alguna manera se da cuenta y entonces empiezan lo que llamamos internamente los subasteros, que cada año cambian de compañía para conseguir mejores precios, ¿no? Para que te hagas una idea, en España desde 2013 ahora casi se ha disminuido la fuga al 50%, ¿no? A nivel sectorial. Entonces creamos un estudio que fue el primer estudio sobre el abandono. Entonces lo que analizamos es por qué una persona que era tomador de un seguro en el año N seguía siendo tomador en el año N+1 pero de otra compañía. ¿Cuáles eran las motivaciones por las que se iba? ¿Qué podía haber hecho la compañía para fidelizarle? ¿A qué compañía se ha ido? ¿Cuál era la efectividad comercial de cada compañía? Es decir, ¿cuántos presupuestos tengo que hacer para conseguir una venta? Y creamos lo que se llamó denominado el estudio de abandonos, que lleva en España vigente desde 2013 y donde vamos monitorizando todo ese recorrido de los clientes en esa trayectoria por canales, el papel del mediador, el papel de las compañías directas, etcétera, ¿no? Eso ahora lo estamos trayendo a México. México es verdad que es más complejo porque en España es obligatorio en auto, que empezamos, en España hacemos auto, hogar, salud y decesos, enterramientos. Pero aquí, al no ser obligatorio, no solamente hay que analizar por qué una persona se va de una compañía a otra, sino también por qué una persona decide que es bueno asegurar su coche o asegurar su casa, qué motivaciones, qué necesidades, dónde encuentro más gemelos de eso, qué pistas encuentro en el mercado de que una persona puede tener potencial para ser asegurado, ¿no? Pues que tenga un pospago, ¿no? Un contrato de telefonía, que tenga una hipoteca, que de alguna manera me indica todo un perfilamiento de estabilidad y de planeamiento, ¿no? Entonces, ahora vamos a arrancar este estudio para analizar abandono en México de manera colegiada como lo hemos hecho en España, que creo que va a ser muy interesante por la visión que te da del mercado. Y luego, dentro de la necesidad de unir tecnología, conocimiento del cliente a tecnología, hemos llegado a un interesante acuerdo con SIXA, que es el distribuidor exclusivo aquí en México de ERRI. ERRI es es la referencia mundial, ¿no? Como el Microsoft del GIS, ¿no? De los sistemas de información geográfica. Y lo que ha pasado es que en estos años ha evolucionado mucho porque los sistemas de información geográfica eran muy potentes pero muy complejos de utilizar, ¿no? Pero ahora han mejorado mucho. De tal manera que ahora tú puedes coger todo este dato, toda esta data, probabilidad de tener un seguro, ciclo de vida, nivel de bancarización,
probabilidad de tener una hipoteca, todos los indicadores que tenemos creados y desarrollados para México, ahora tú los puedes meter de manera, junto con tu data interna, dentro de esta herramienta, está integrada, la puedes visualizar, y con un tuning puedes unir, juntar, decir, pero quiero más familias jóvenes, pero quiero más ingresos por encima de este dinero, y inmediatamente puedes identificar las zonas, dónde están esas zonas, ver si ahí tienes agentes, no oficinas, ver cuál es el canal que utiliza esa gente, cómo puedo dirigir a ellos. Entonces estoy entusiasmado porque, digamos, son cosas que ya podíamos haber hecho antes y hacíamos, pero que ahora, de alguna manera, podemos acompañar al ejecutivo de la aseguradora o de la entidad financiera en su razonamiento con la data, ¿no? Y ayudarle a que esa data, que esas decisiones sean decisiones informadas, ¿no? Que si no antes, si tú lo has sufrido, ¿no? Oye, esto parece interesante, pero ¿qué pasaría si cogemos más jóvenes? Pues espérate que lo miramos y mañana te contestamos, ¿no? Sin embargo, ahora poder acompañar en el razonamiento al equipo directivo cuando está buscando un target, una necesidad, explorando algo complejo, una oportunidad, poderla acompañar identificando cuál es el mercado potencial, canales, etcétera, creo que tiene una potencialidad enorme, ¿no? Y justamente de eso se va a tratar el evento que vas a tener estos días. Precisamente de esta. Vamos a mostrar ejemplos clásicos, prácticos de la utilización de esta herramienta, y lo vamos a hacer en apenas un cuarto de hora para que se vea realmente la agilidad y la potencia. Está enfocado a banca, ¿no? Y seguros. Banca y seguros, eso es. Ok. Oye, Ramón, y otra cosa, respecto al tema de los proyectos que tienes actualmente y un poco la experiencia que has tenido en el mercado español y en el mexicano, el tema, por ejemplo, de la fuga, ¿se puede parecer? Digo, me imagino que por ramo, entre ramo y ramo cambia mucho, pero autos contra autos, digamos, autos México, autos España. ¿Qué opinas? Es más complejo aquí. Al final yo creo que el ejecutivo mexicano tiene más mérito, si cabe todavía, que el español. Aquí se da, la prima anual es mucho más escasa, con lo cual es más fácil que en un momento de apuro dejo de pagar, con lo cual cuándo es un impago y cuándo es que se ha ido a otra compañía no es tan fácil de identificar. Por otro lado, yo creo que hay un recorrido importante en que los brokers y las compañías, sobre todo los brokers, yo creo que las compañías lo tienen claro, se dan cuenta que son socios, y que las compañías que automatizan y sistematizan la fidelización del cliente consiguen mucho mejores resultados que la que no lo hace, con lo cual el gran aliado, digamos, del broker es la compañía para ayudarla a sistematizar y a mejorar toda esa comunicación y todo ese plan de fidelización, identificar oportunidades de venta cruzada, etcétera. Y por otro lado, el canal directo, que aparece y que de alguna manera cambia el ecosistema y cada vez consigue un mayor valor. Y luego un tema del vínculo, es decir, si en México, desde mi punto de vista, los brokers y las aseguradoras no se unen para analizar y entender sus clientes, fidelizarlo, el papel de la banca aseguradora en México cada vez va a ser más importante, ¿no? Porque ellos tienen un arma que no la tiene la aseguradora normal. Oye, te doy un crédito de auto, pero va con un seguro. Te doy una hipoteca, pero va con un seguro. Te doy un préstamo, pero va con un seguro de vida, ¿no? Entonces tiene un vínculo, tiene la oportunidad, y entonces realmente o las aseguradoras empiezan a asociarse con los brokers para, digamos, difundir la oportunidad y la necesidad, beneficios que tienen los seguros, o poco a poco, digamos, ese será un camino y la importancia que va a tener en México Banca Seguros, digamos, va a ser mucho más grande de la que tiene en otros países de Europa o en Estados Unidos, ¿no? Ok. Bueno, Ramón, oye, pues muy interesante. La verdad, el tiempo ya se nos voló. Volando. Pero siempre muy interesante lo que estás haciendo alrededor de data. Yo creo que es un tema que mientras más explote, más provecho se le va a sacar. Te agradezco nuevamente que nos hayas acompañado el día de hoy. Muchísimo gusto, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego.